la idea de hoy es enseñarlos a ustedes a migrar información. Pues la migración de información es un proceso que casi que cualquier empresa tiene que afrontar en determinado momento. Entonces, es muy útil para la carrera o las carreras de cualquiera de ustedes que tengan el conocimiento suficiente para realizar una migración de información. Es decir, para que puedan tomar una fuente de datos, puede ser otra base de datos, un archivo de texto, bueno, cualquier otra cosa, y depositarla en otro lado. Entonces, eso es un proceso que muchas empresas van a requerir y que lastimosamente no muchas empresas saben cómo hacer de la forma correcta. Y esto es lo que venimos nosotros a enseñar hoy, a cómo hacer un proceso de migración efectivo y eficiente, aplicando, pues, digamos, estrategias correctas a la hora de realizar este tipo de procesos. Nos vamos a apoyar en dos herramientas. Una es Pentaho Data Integration, que es la parte que les va a contar Carlos, y la otra parte que es Spring Framework, que es lo que les voy a contar yo. Entonces, por ahí arrancamos. Lo primero que hay que saber es qué es Spring Framework. Spring Framework, pues obviamente es un framework de Java. El más popular que hay en este momento es Spring Framework. Y Spring Framework me permite hacer casi que cualquier cosa que ustedes puedan imaginarse hablando en el contexto de aplicaciones empresariales. Es decir, Spring Framework tiene procesos en Bash, tareas automáticas, tiene su propio IDE inclusive, tiene como unos aproximadamente 30 subproyectos que alimentan todo el framework y que lo hacen una de las herramientas más potentes para construir aplicaciones empresariales. Entonces, es un framework que ojalá todas las personas que estén trabajando en Java o que quieran trabajar en Java utilicen este framework en algún momento, ya que es buenísimo. Además, tiene una comunidad gigante. Así que si tienen un problema, de seguro van a encontrar muy rápido la solución. Eso es básicamente lo que es Spring Framework. ¿Cuál es la herramienta en la que nosotros nos vamos a apoyar hoy? Spring Batch. Spring Batch es uno de los tantos módulos o subproyectos que tiene Spring Framework. Y Spring Batch pues tiene una serie de ventajas que nos van a ayudar a hacer mucho más, perdón, que nos van a ayudar a nosotros a ser mucho más productivos. Entonces aquí es donde yo ya les voy a hablar de las funcionalidades de Spring Batch. ¿Qué nos permite hacer Spring Batch? Spring Batch nos permite ejecutar o pues manipular, digamos, grandes cantidades de información a través de unos procesos optimizados que reducen el tiempo de ejecución de los mismos. Es decir, tomamos un lote de información, podemos aplicar transformaciones a él, agregarle datos, no sé, convertir, por ejemplo, algunos datos en mayúscula, formatear números y posteriormente, pues hacer lo que queramos con esta información. Depositarla en otra base de datos, bueno, escribirla en un archivo plano, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer con Spring Batch. Estos procesos o Spring Batch suele ser ejecutado de forma automática. Es decir, hay un proceso por allá ejecutándose todos los días, digamos a las 6 de la tarde. Entonces se ejecuta un proceso que va y trae información de X base de datos y lo lleva a otra base de datos. Ese es un caso de uso muy común que se le da a Spring Batch o a los procesos en Batch. No suelen tener una interacción humana, es decir, no hay una pantallita en donde el usuario dice, voy a hacer esto, clic, siguiente y aceptar, por decir un ejemplo. No suele haber esa interacción en los procesos batch. Sí la puede haber, es decir, sí nos permite la herramienta llegar hasta allá, pero no es algo que sea muy común. Eso es en lo que me quiero enfocar. Entonces, ya sabemos qué es Spring Batch, sabemos qué me permite hacer, sabemos en un contexto general cuáles son sus principales, digamos, funcionalidades, que es de lo que les quiero seguir hablando. Spring Batch se especializa en procesar por lotes, es decir, en lugar de tomar un solo puede ser un insert a una base de datos, se toma un lote, es decir, un grupo de inserts o de datos que se van a depositar en una base de datos y se ejecutan de una forma organizada. Supongamos que tenemos 10,000 registros para procesar. Entonces, tomamos de cada 10,000 registros, en lugar de enviar de uno en uno, vamos a enviar grupos de 10. Entonces, como enviamos grupos de 10, ya no vamos a tener vamos a ganar un performance. No vamos a estar haciendo una conexión a la base de datos por cada uno de los inserts, sino que ejecutamos las conexiones a la base de datos única y exclusivamente cuando es necesario. Entonces, eso es algo que ganamos con Spring Batch. Spring Batch también tiene un entorno gráfico web en el que podemos nosotros ver los batch que hemos creado, manipularlos, ejecutarlos de forma manual.
ver si, incluso ver informes de la ejecución. Esto se logra con una herramienta adicional de Spring Framework que se llama Spring Webflow, si no me equivoco, no, perdón, Spring Data Flow se llama la herramienta. Entonces esa herramienta nos permite, digamos, ver en detalle todo lo que hay en el proceso batch, inclusive podemos volver a ejecutarlo, interrumpir la ejecución, ver cuáles se están ejecutando. Esto es una herramienta más de administración, que obviamente eso no lo vamos a cubrir acá porque ya sería muy largo, pero es una herramienta que ustedes puede que necesiten. Los procesos batch, como ya lo dije antes, nos permiten, digamos, tener detalles de cuántos registros procesaron, cuánto tardó, cuál fue, si existe algún error. Nosotros podemos volver a intentar un proceso batch cuando ocurrió un error, es decir, ocurre un error, hacemos una lógica específica y volvemos a ejecutar el proceso batch. Entonces se pueden volver a intentar, se conoce pues como la funcionalidad. Y ya hablando un poco más en detalle, vamos a hablar de los componentes. Los procesos batch tienen una estructura muy, muy específica. Es decir, nosotros nos ceñimos al modelo que nos entrega Spring Framework y sobre ese modelo es que nosotros trabajamos. No hay que construir a pie una estructura específica para el procesamiento de los batch ni nada por el estilo. El componente de abajo es un job repository. Ahí es donde nosotros tenemos uno o muchos batch. Yo puedo tener muchos batch, si quiero puedo tener infinidad de procesos batch en mi lógica o en mi aplicación, y estos todos reposan en un job repository. Cabe aclarar que por defecto no se ejecutan automáticamente. Por defecto se ejecutan apenas se levanta la aplicación. Entonces hay un job repository que es donde reposan todos mis batch y ahí van a estar esperando a ser ejecutados. Cuando ellos son ejecutados, se invoca, por decirlo así, este componente llamado Job Launcher. Y ese Job Launcher es el que va a tener la información del batch. Por ejemplo, qué procesó, a qué hora inició, a qué hora finalizó. Bueno, ahí en ese Job Launcher es donde está toda la información de mi batch. ¿Cuál es el nombre del batch? ¿Cuántos pasos tiene? Ya vamos a hablar de eso, de los pasos, etcétera. Hay mucha información del batch. Y ya tenemos el job. El job o batch es lo mismo, un job y un batch es exactamente lo mismo. Es, pues, digamos, donde yo voy a ejecutar una tarea específica o varias tareas específicas. Y los job tienen diferentes steps, que son las tareas que ejecuta un batch o un job. Entonces, yo puedo tener el step 1 y esos steps tienen unos pasos ya definidos, que son un item reader, que es el que va y trae la información de algún lugar, sea una base de datos, sea un archivo plano, sea, no sé, la nube, sea de donde sea, ese es el item reader. Después tenemos el item processor, que es donde nosotros podemos hacer transformaciones a la información, podemos agregar datos, quitar datos, formatear la información, bueno, podemos hacer muchas cosas. Este item processor es opcional, no es necesario que vaya dentro de un step. Y por último tenemos el item writer. Y el item writer es el que va, toma la información ya procesada o leída y la reposa, ya sea en una base de datos, en un archivo plano o en otro lado. Entonces, ese item writer es lo que hace. Recapitulando, hay un job repository. Ese job repository invoca un job launcher que tiene un job y ese job tiene uno o muchos steps o pasos. Recordemos que podemos tener muchos jobs dentro de un job repository y un job puede tener muchos steps. Es decir, puede haber un job cuyo primer paso sea ir y leer información de una base de datos y después reposarla en otra, después tomar la base de datos del paso anterior y sacar un informe y generar un archivo plano, y ese sería otro step. ¿Por qué? Porque los steps se componen de 3 componentes. Un item reader, que es el que lee la información, un item processor, que es el que procesa, formatea o transforma la información, y un item writer, que es el que se encarga de, digamos, cargar la información o podríamos decir también escribirla sobre un archivo o reposarla en una base de datos. Hasta aquí quiero saber si todo es claro, porque ya después de esto vamos a pasar a la parte práctica. Ya sabemos entonces, en esta primera parte ya aprendimos qué es Spring Batch. Ustedes ya tienen en su cabeza qué es Spring Batch, y el día de mañana cualquier persona que les diga, miren, yo necesito una migración, ustedes ya saben que tienen un concepto general de cómo la pueden hacer, es decir, de qué herramientas pueden utilizar y cómo sería el proceso base de una migración. Lo importante es que te vayas de aquí con más conocimiento del que tenías cuando le diste play a este video.
En la segunda parte ya vamos a encarar el ejemplo práctico. Tendremos sin lugar a dudas un ejercicio bastante interesante en el que vamos a hacer pruebas con 10.000 registros, otras con 100.000 registros y otras con 1.000.000 de registros. Vamos a medir el performance y cuánto tiempo tarda la ejecución de cada una de estas fases. Entonces anímate, suscríbete al canal de YouTube ya que se va a venir mucho más contenido interesante. Síguenos en las diferentes redes sociales, en todas hay contenido de relevancia y que genera valor para ti o para tu organización. Te espero en cada una de estas redes sociales y también te espero en el siguiente video.